Mis hermanos, muy buenos días. De nuevo nos toca vernos a través de este medio, a través de la pantalla de su teléfono, de su computador. Pero gozosos al fin y al cabo porque sabemos que todas las cosas están bajo el control de nuestro gran Dios y Salvador Jesús, el Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad nuevamente tenemos también la gran bendición, mis hermanos, de poder abrir la palabra del Señor. En realidad el día de hoy no tanto, sí vamos a ver algunos versículos, pero es la parte introductoria de un tema, Señor, hermanos, que vamos a empezar a estudiar los días domingo en la clase de escuela dominical. Con nuestro pastor Diego, pues está la carga por que estudiemos, mis hermanos, durante varios meses en la escuela dominical el libro del Evangelio según San Mateo. Entonces tenemos por objetivo hoy ver la parte introductoria, algunos tópicos acerca de este Evangelio y luego con la ayuda del Señor a partir de la próxima semana poder, mis hermanos, empezar a estudiar ahí capítulo a capítulo de una manera expositiva y como usted bien sabrá, pues es mucho en cada capítulo que hay por estudiar. Pues vamos a ir confiando con la ayuda del Señor cómo lo vamos manejando según vamos presentando los temas, mis hermanos. Así que luego de saludarle, asumiendo que yo oro por ustedes y ustedes oran por mí, mis hermanos, unos por otros, como dice el Señor, pues oremos ahorita juntos al Padre, pidamos su guía, su dirección, para que tengamos un corazón sensible en el tiempo de estudio que tendremos hoy en las próximas semanas. Oremos al Padre, mis hermanos, dando gracias y pidiendo su dirección. Bendito Dios y Padre bueno, en el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo, Señor, venimos delante de su presencia para decirle muchas gracias, Señor, por su grande bondad, por su gracia, por su misericordia, por su paciencia, Señor, por su benignidad, Padre, por su compasión, por su ternura para con el ser humano. Cuanto más para con sus hijos, aquellos que hemos sido alcanzados por su gracia salvadora. Señor, agradecemos que tenemos su palabra bajo distintos medios. No tenemos excusa para no leerla, para no estudiarla. Agradecemos que usted ha levantado un siervo que nos preside en Cristo Jesús, que nos pastorea, Señor, que nos enseña, nos anima, nos corrige, nos exhorta. Agradecemos porque tenemos una iglesia local donde asistir, si bien por estos tiempos no podemos ir físicamente, pero sí usted la ha dispuesto para nosotros, Señor. Padre, queremos en esta hora como iglesia pedirle perdón, Señor, por nuestros pecados. Reconocemos, bendito Dios, que de una u otra manera contra usted hemos pecado, Señor. Algún miembro de este cuerpo, Señor, lo hemos usado para el pecado. También le pedimos perdón porque es muy probable, Padre, que como iglesia no estemos cumpliendo los propósitos que usted tiene para con nosotros como iglesia local. Es muy probable que como iglesia no estemos evangelizando, viviendo consagradamente para usted, Señor, sirviéndole de una manera diligente. Oh, Padre, perdónenos, Señor. Y queremos en esta hora, Padre, pedir su ayuda, que su Santo Espíritu nos ilumine y nos ayude a entender, Señor, su palabra. Y nos impulse a aplicarla de manera personal a cada uno de nosotros. No aplicársela a nuestro hermano, nuestra hermana o a alguien que conocemos, sino aplicarnos a nosotros mismos. Padre bueno, y en el nombre de Cristo Jesús le damos muchas gracias. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les decía, tendremos unas semanas, varios meses realmente estudiando el libro de Mateo. Y hoy lo que queremos es hacer una introducción al tema. Queremos ir avanzando en él. Quiero también informarles de una vez que tenemos la idea y de hecho la llevaremos a cabo de una actividad de memorización de versículos. A partir de la otra semana yo les iré diciendo qué versículo memorizar de cada capítulo para que en la siguiente clase ya usted llegue preparadito. Es decir, tendría una semana para memorizarse el versículo. Una vez tengamos la clase al inicio, pues
de manera voluntaria. La idea es que cada semana 2 hermanas y 2 hermanos diferentes puedan levantarse y cada uno de manera personal recitar el versículo que ha memorizado. Por supuesto, estamos contando con que prontamente podremos estar físicamente ahí en el local que el Señor nos ha dispuesto para congregarnos. Es una de las cosas que tendríamos como actividad en estos meses estudiando el libro de Mateo. Y bien, hermanos, como introducción, vamos a leer un par de versículos aquí. No va a estar la enseñanza en esos textos, simplemente son unos textos ilustrativos que están dentro del Evangelio según San Mateo. Y son algunos de los versos importantes que hallamos en este libro. Así que yo le acompaño, por favor, abra su escritura ahí en el libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. Mateo 1, 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos en este versículo, mis hermanos, ya un título que le asigna la escritura al Señor Jesús, y es Jesús, que significa Salvador. Dice allí, ¿por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde la antigüedad Dios le había prometido al pueblo de Israel que tendrían un Mesías, un Salvador. Avance ahorita el capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 2, estamos en Evangelio según San Mateo, y dice así, diciendo, vamos desde el 1 para ver el contexto. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y el versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vemos aquí otro título del Señor Jesús, que es el Rey de los judíos. Entonces, de un lado tenemos en capítulo 1, versículo 20, el Salvador, porque va a salvar al pueblo de sus pecados, el Mesías. Y en el versículo 2, los magos están preguntando dónde está el Rey de los judíos que ha nacido. En esta parte de versículos vemos, mis hermanos, lo que luego va a desarrollar más adelante el evangelista Mateo, que es Jesús como el Mesías prometido y Jesús como el Rey prometido. Partiendo de allí vamos a hacer una introducción. En el Antiguo Testamento, como ustedes bien lo saben, termina, mis hermanos, con el libro de Malaquías. Es el último profeta del Antiguo Testamento. Y van a pasar más o menos 400 años antes de que nuevamente haya revelación escrita de parte de Dios hacia el ser humano. Es decir, que entre el escrito de Malaquías y la predicación de Juan el Bautista, que aparece en el Evangelio según San Mateo, pasan aproximadamente 400 años. Ese periodo es conocido como los 400 años del silencio y se llama así por lo que le decía, que entre Malaquías y Mateo no hay otro libro, no hay revelación escrita de parte de Dios allí. Por eso es conocido como los 400 años del silencio. También a ese periodo se le conoce como el periodo intertestamentario, es decir, el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y por supuesto que en ese tiempo hubo diferentes acontecimientos que marcaron no solamente el mundo entero, sino el pueblo de Israel. En cuanto a Israel, podríamos decir así brevemente que durante ese periodo Israel tuvo políticamente gobiernos diferentes. Hubo un periodo persa, hubo un periodo griego, hubo un periodo de los macabeos y hubo un periodo de lo que fue el Imperio Romano. Es decir, en esos 400 años Israel fue sometido, fue dirigido, fue gobernado por otras naciones más fuertes que ellos, exceptuando el periodo macabeo, que pues eran parte de los judíos, pero también marcó intensamente lo que fue la historia del pueblo hebreo. Ahora bien, pasan los 400 años y va a aparecer nueva revelación, y esa nueva revelación
va a empezar con dando un nombre a esos primeros escritos, que es el Evangelio o los Evangelios. El periodo del Antiguo Testamento terminó con lo que se conoce como el último de los profetas menores, que fue Malaquías, y va a arrancar la nueva revelación dentro del Nuevo Testamento con los Evangelios, y el primero de ellos es el Evangelio según San Mateo. Como le dije, lo que quiero compartirlo hoy es algunos tópicos antes de entrar la próxima semana, Dios mediante, en el Evangelio como tal. Y podemos decir entonces, mis hermanos, que perdí el bosquejito. Perdí aquí mi bosquejo. Vamos a ver algunos aspectos como el autor, el lugar, la fecha de la escritura del Evangelio, los destinatarios, los propósitos, qué estructura tiene. Y vamos a empezar diciendo cuál es el origen del Evangelio. Hay creyentes y personas no salvas que tienen la tendencia de pensar que el Evangelio arranca en el Nuevo Testamento. Y no es así, mis hermanos. Vamos viendo, por ejemplo, que la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Y en qué consisten esas buenas noticias? Pues es el mensaje salvador que Dios hace llegar al hombre a pesar de la rebeldía del hombre. Es decir, Dios le va a comunicar un buen mensaje, un mensaje esperanzador al ser humano. Y no porque el ser humano se lo merezca, no porque el ser humano se haya hecho acreedor a la gracia de Dios, no, es un regalo de Dios. Y el Evangelio es el mensaje que Dios le va a hacer llegar al ser humano con la esperanza de que el hombre acepte el mensaje, lo entienda y pase por fe a creer en Cristo Jesús. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en cuanto a la escritura, es decir, en cuanto a lo que está escrito en los libros de la Biblia, no debemos buscar el origen del Evangelio en el Nuevo Testamento. Si bien allí aparece marcadamente, no es allí donde él se inicia. Y vamos a ver unas citas ahorita, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca del origen del Evangelio. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Acompáñenme allí, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículos 8 y 9. Dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, le está diciendo Pablo a Timoteo, preso suyo, si no participas de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y el versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo le está diciendo a Timoteo que la gracia salvadora por intermedio de Cristo Jesús fue dada antes de los tiempos de los siglos. Entonces vemos que el Evangelio, o sea, esa buena nueva salvación, si bien aparece revelada más claramente en el Nuevo Testamento, no se origina en el Nuevo Testamento. El mismo Pablo está diciendo a Timoteo que eso viene desde antes de los tiempos de los siglos. Vamos a ver otro apóstol que dice al respecto. Vamos a ver ahorita una cita del apóstol Pedro. Avance un poquito allí. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y le comparto allí de los versos 18 al 21 y dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice el 20, ya destinado desde cuándo, dice, desde antes de la fundación del mundo. Pedro afirma la misma idea que Pablo, que el Evangelio estaba dispuesto por el Dios Padre desde
antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro, y el apóstol Pablo dice que desde el principio, desde antes de los siglos. Termina diciendo el versículo 20, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, desde antes de la fundación del mundo el Señor tenía establecido el Evangelio, pero por amor a nosotros en los postreros tiempos se hizo manifiesto por medio de quién? Del Señor Jesús. Entonces, el origen del Evangelio está desde un principio en la mente y el corazón de Dios. No es algo que se le ocurrió mucho tiempo después, no. Incluso antes de la caída del hombre ya Dios se había hecho la previsión y la provisión de cómo nosotros fuéramos reconciliados con Él. Entonces, también debemos entender cuando decimos la palabra evangelio que si bien es un mensaje, que es el mensaje del evangelio, pero Jesús mismo es el evangelio. Él es el mensaje como tal porque es de Él que habla el mensaje. Es decir, Él va a ser el mensajero durante un tiempo de su evangelio, pero Él mismo encarna el evangelio. Entonces aquí podemos afirmar que debemos entender que Jesús mismo es el evangelio. Él lo encarna y también llamamos evangelio a toda la enseñanza revelada en los 4 evangelios. Es decir, cuando una persona dice el evangelio, se puede estar refiriendo a uno de los libros, ya que llamamos evangelio, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan. Pero también cuando decimos el evangelio nos podemos estar refiriendo a los 4 evangelios y decir allí el evangelio. Pero de igual manera, cuando pensamos en Cristo Jesús, debemos pensar en Cristo Jesús como que Él mismo es el Evangelio. En su sentido más amplio sería eso. Luego, pues el tema realmente no es definir ahorita el Evangelio, es darle una introducción para llegar al Evangelio según San Mateo. El máximo exponente y vocero del Evangelio es el mismísimo Señor Jesucristo. En Juan capítulo 7, versículo 46, hay una narración bíblica allí donde dice que esos hombres, esos fariseos, decían que, o le contestaban bien unos hombres a los fariseos, que ese hombre no hablaba como cualquier hombre. Y otra parte dice que el Señor Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Entonces Jesús es el máximo exponente de su evangelio. Vamos a ver otro aspecto, vamos a ver cuál es el fundamento del evangelio. El evangelio se funda en la obra de la cruz y la resurrección. Sin cruz no hay evangelio. Sin resurrección del Señor Jesucristo no hay un evangelio completo. Cuando el Señor está en la cruz, a punto de morir ya, Él dijo una palabra, dice, consumado es. Él está diciendo que la deuda que se había fue pagada por completo. Es decir, que la obra había sido hecha perfecta. El fundamento del Evangelio es no solamente la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, sino también su resurrección. Es la resurrección del Señor Jesús lo que sella la redención de la humanidad. Entonces tenemos allí 2 aspectos fundamentales del Evangelio. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que satisface la justicia de Dios, porque Dios demandaba que todo pecado iba a traer un juicio. Cómo Dios manifiesta amor y cómo Dios manifiesta juicio. Eso ocurre en la cruz del Calvario. Por amor a la humanidad entrega a su Hijo. Su Hijo, por amor a la humanidad, decide entregar su vida de manera voluntaria porque el Señor Jesús no fue víctima a nadie. Él sabía que venía y vino con la firme decisión de permitir que en su cuerpo fuera castigado su pecado y mi pecado y el de toda la humanidad. Entonces, el fundamento del Evangelio es la cruz donde Jesús muere, pero también la resurrección del Señor Jesús. Con eso Él sella la victoria sobre Satanás y toda su obra de maldad. Entonces vemos que allí en el Calvario se encuentran tanto el amor como la justicia de Dios y que por medio de la obra expiatoria se abrieron las puertas cerradas, dando paso ¿qué? A la gracia de Dios, con el propósito de que el pecador culpable y sentenciado fuese justificado y bendecido. La muerte de Jesús fue el pago por los pecados de la humanidad
allí fue satisfecha la justicia de Dios y con ella la redención de la humanidad. Entonces, para salir de este punto, ¿cuál es el fundamento del Evangelio? No solamente la muerte del Señor Jesucristo, sino también su resurrección. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, como decía el apóstol Pablo más adelante, su fe y mi fe fueran vanas. Creeríamos por creer, pero no, la esperanza de vida eterna que tenemos de ellos es porque Jesús resucitó. Y si Él resucitó, nosotros los que hemos sido alcanzados por su gracia salvadora, resucitaremos también con Él. ¿Qué más con el Evangelio? Recuerde, hay un periodo intertestamentario, Malaquías habló por el Señor le dio palabra para su pueblo, pasan 400 años, aparece Juan el Bautista y Juan el Bautista va a tener una predicación. Empieza el mensaje del Evangelio, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, ya pasó por la cruz, ya resucitó. Se le presenta a los discípulos y dice, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. El Señor Jesús asciende y les encarga, quédense allí hasta que sea el tiempo. Llega, según el libro de Hechos, capítulo 2, el día Pentecostés, son llenos del Espíritu Santo, algunos hablan en otros idiomas y empiezan a obedecer lo que les había demandado el Señor Jesús, entre otros pasajes en Hechos 1.8, donde dice que y les serían testigos, es decir, empezarían a proclamar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Entonces, en un principio, mis hermanos, la propagación del Evangelio, la publicación del Evangelio fue de manera oral, fue hablada. Entonces tenemos allí un tiempo de tradición oral. ¿Cómo fue eso? Pues que los apóstoles, en primer lugar, fueron comisionados por el Señor Jesús para proclamar su evangelio a las demás personas. ¿Y cómo lo hacían? De manera oral, porque ellos fueron en su mayoría testigos oculares, directos, caminaron con el Señor Jesús, vieron cómo vivía, vieron cómo enseñaba, vieron los milagros que él hacía, vieron cómo fue la cruz y vieron cómo resucitó. Ellos eran testigos oculares de primera mano de toda la vida, la obra y el misterio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces ellos estaban capacitados porque vieron con sus propios ojos lo que había hecho el Señor Jesús e impulsados por el Espíritu Santo de Dios, empezaron a comunicar esas buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Entonces, en un principio, toda la enseñanza apostólica fue de manera oral, pero ellos fueron intuyendo y viendo la necesidad de que lo que lo que ellos decían y enseñaran, que era un registro escrito de eso. ¿Por qué? Para las futuras generaciones. A través de un largo periodo de tiempo es posible o existe la posibilidad de que un mensaje se distorsione, porque uno lo va diciendo a otro, a otro, a otro. En poco tiempo y entre pocas personas es posible que el mensaje se mantenga puro, no contaminado. Pero a lo largo de los siglos, gente va a intentar atacar el mensaje y ellos deciden, siempre inspirados por el Santo Espíritu de Dios, empezar a escribir y que quede un registro escrito de las enseñanzas apostólicas. Aún con todo eso que se dejó un registro escrito, usted sabe cómo hoy en día adulteran la escritura, versiones extrañas, versiones raras, que no respetan la revelación inicial y los idiomas bíblicos. Entonces, efectivamente hubo una tradición oral. Luego surge la necesidad de que haya una tradición escrita. Se va a empezar a pasar de lo oral a lo escrito. Porque, entre otras cosas, por lo que le estoy diciendo, una de las necesidades era asegurar a la posteridad la pureza de la revelación del Señor. Que lo que el Señor había hablado, lo que había transmitido, lo que los testigos directos inmediatos, los apóstoles vieron y lo que ellos empezaron a enseñar, que es lo que él llama el capítulo del libro de Hechos, la doctrina de qué, de los apóstoles. Dicen que los primeros discípulos, los primeros cristianos perseveraban en la oración
y perseveraban también en que en la doctrina, es decir, doctrina significa enseñanza, y en la enseñanza de los apóstoles. Fueron ellos los encargados de sentar nuestra base doctrinal. Lo que usted y yo creemos fue sentado por los apóstoles. Ellos fueron los instrumentos humanos, los escritores del autor, que es el mismísimo Dios. Entonces, de lo oral a lo escrito, en un momento determinado surge la necesidad, como ya le dije, de asegurar a las futuras generaciones de creyentes la verdad sobre la vida y la obra del Señor Jesucristo. Es por esto que los apóstoles, inspirados y guiados por el Espíritu Santo, empiezan sus escritos. Vamos a dar un ejemplo de eso. Lucas capítulo 1 y versículos de 1 al 4. Avance ya un poquito o retroceda porque estamos en Pedro. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Entendemos por este versículo, recuerda que han pasado ya varios años, el Señor Jesucristo tuvo su ministerio, fue a la cruz, resucitó y fue ascendido, y empieza la enseñanza oral de los apóstoles. Recuerda la predicación de Pedro, 3.000 convertidos, 5.000 convertidos, y poco a poco los apóstoles fueron predicando. Felipe evangelizado y así cada uno de ellos. Y pasado un tiempo empezaron a circular escritos acerca de la obra del Señor Jesús. Algunos de ellos no contaban con el respaldo apostólico. Y aparece aquí en escena Lucas. Mire lo que dice Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4 dice: dedicatoria a Teófilo. Y dice Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas escribe, se dice que Teófilo le encargó que le escribiera esos hechos, lo que está ocurriendo en ese tiempo en Jerusalén, en medio del pueblo de Israel. Y Lucas le dice que muchas personas han tratado de poner, es decir, ya mucha gente o algunas personas están escribiendo acerca de Jesús, de su vida, de su obra, de su ministerio. Y Lucas dice que ya que muchos han tratado, mire lo que es el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Es decir, si algunos están escribiendo, han tratado de poner en orden lo que los primeros, que fueron los testigos directos, nos enseñaron. Se está refiriendo que a la tradición oral, a cuando se comunica el Evangelio solamente hablando. Versículo 3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas, impulsado por el Espíritu Santo de Dios, ve la necesidad de ya no solamente hablar de manera, valga redundancia, verbal, oral, sino que ve la necesidad de escribir, de dejar un registro escrito para la posteridad. Y el versículo 4 dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, Lucas le está diciendo a Teófilo, de manera verbal ha sido instruido en la verdad acerca del Señor Jesucristo. Pero yo voy a confiarte, voy a dejarte un registro escrito de esa verdad, pero la verdad bien contada. Entonces vemos el paso allí de la tradición oral a lo que viene a ser ya contar, narrar la vida del Señor Jesús, su ministerio, su redentora, que quede de manera escrito un registro acerca de eso. Entonces vemos que tuvimos una tradición oral y pudimos pasar a la tradición escrita. Se calcula que Lucas escribió aproximadamente entre los años 57 a 59 después de Cristo. No fue al instante, no fue al momento. El Señor Jesús murió más o menos cuando tenía 33 años, póngale alrededor del año 30, luego de su nacimiento. Y Lucas escribió entre el año 57 a 59, es decir, por lo menos habían pasado 25 años desde que el Señor Jesús asciende, cuando Lucas tiene su escrito.
Es decir, que durante más de 15 o 20 años la enseñanza del Evangelio fue de manera que oral, no había un escrito y menos escrito respaldado, autorizado y aprobado por los apóstoles. ¿Qué más podemos tener así como un tópico introductorio al Evangelio según San Mateo? Cuando uno habla de los Evangelios y los que tienen más tiempo en el Señor, es posible que hayan escuchado la palabra que se habla de los Evangelios sinópticos. Y con este nombre de sinópticos se mencionan o se dan a conocer los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y realmente sinóptico lo que quiere decir es como una vista general o una vista parecida. Es decir, que Marcos, Lucas, Mateo, Marcos y Lucas tienen cierto parecido en un sentido amplio. Están echando un vistazo general, están echando un vistazo parecido, pero a su misma vez cada quien lo ve desde una perspectiva. ¿Por qué? Porque van a tomar en cuenta a quién inicialmente le van a dirigir el mensaje. Y es aquí como vemos que uno va a dirigir su mensaje específicamente a los judíos, otro a los griegos y otro a los romanos. Entonces, si bien buen contenido de los evangelios narran los mismos hechos, las mismas cosas, también hay parte de la información que no está compartida entre los tres evangelios. Y aparte de eso, cada evangelista lo ve desde una óptica, desde una perspectiva. Eso es lo que quiere decir evangelio sinóptico. Simplemente es un vistazo general y parecido, pero recordando que cada quien lo va a ver desde una perspectiva, porque va a escribir con propósitos muy, muy definidos y a un auditorio inicial muy, muy determinado, muy definido. Ellos tres presentan, los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, al Señor de una forma aproximadamente igual. Reflejan las impresiones de los testigos inmediatos a los hechos y lo hacen desde una perspectiva personal. No son tres copias exactas. Insisto, si bien hay narraciones iguales en los tres, no son tres copias exactas porque Dios va a usar a cada evangelista de una manera muy, muy particular. Llegamos ya a lo que sería el Evangelio según San Mateo y les voy a leer algunas cositas aquí. El autor. ¿Quién es el autor del Evangelio según San Mateo? La Biblia, entre sus páginas, entre sus versículos, no nos dice específicamente quién escribió el Evangelio según San Mateo. A diferencia, por ejemplo, de las cartas paulinas, donde Pablo dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos de la iglesia tal. Pablo se identifica como el escritor de una carta determinada. En el caso del Evangelio según San Mateo, la Biblia no nos dice quién fue el autor humano, quién escribió, dirigido por Dios eso. Entonces, lo que se tiene es la historia de la iglesia. Y se afirma que desde un principio, es decir, los primeros cristianos, los primeros creyentes siempre asumieron y dijeron que el autor humano del libro del Evangelio según San Mateo fue el mismo Mateo, o Leví, como también se le conoce. Entonces, no hay una certeza. La Biblia no lo dice específicamente. Y los textos más antiguos de este Evangelio son anónimos. Lo que sí es que nunca ha habido discusión a través de la historia de la iglesia de que Mateo fue el autor humano de este Evangelio. Como le decía, los primeros cristianos siempre creyeron y afirmaron que Mateo, el discípulo del Señor, fue el autor. ¿Por qué también se afirma o se cree que el Evangelio según San Mateo fue escrito por Mateo? Por las referencias que hay a diferencia de los otros evangelios sinópticos, es decir, de Marcos y Lucas. En Mateo hay muchas referencias a dinero, a oro, a plata, a deudas, a cambios de monedas, a cuentas. ¿Y qué pasa? Que ese tipo de términos forman parte del vocabulario cotidiano de un recaudador de impuestos, es decir, de un publicano. Y recordamos que el oficio
de Mateo era justamente ser un publicano, un recaudador de impuestos. Eso también nos muestra que muy seguramente Mateo fue el escritor de este evangelio. Veamos otro tópico, fecha y lugar de redacción. Así como la autoría no es concluyente porque la escritura no lo dice, la fecha en que fue escrito y el lugar donde fue redactado este evangelio tampoco la escritura nos dice dónde fue hecho. Lo que hay son pistas y la creencia siempre desde los primeros cristianos del lugar y la posible fecha, pero no hay con exactitud información al respecto. Los años de escritura van a variar desde el año 55 hasta el año 65, es decir, un periodo de 10 a 15 años pudo ser escrito. Y los lugares de reacción, unos citan a Roma, otros a la misma Palestina, otros a Siria, otros a Antioquía. Resumiendo, no podemos afirmar rotundamente que el Evangelio según San Mateo fue escrito en el año tal o en el lugar tal. No tenemos esa información a carta cabal. Características de este Evangelio. Las características del Evangelio van de acuerdo con el propósito del escritor, es decir, según lo que Mateo se proponía transmitir a su audiencia, que inicialmente era el pueblo judío. En ese sentido, este escrito tiene ciertas características. Mateo no desarrolla su escrito cronológicamente, es decir, Mateo no desarrolló, no escribió como Jesús hizo este milagro, luego hizo aquel, luego aquel, y él los va citando en orden del tiempo como ocurrieron. No, Mateo no toma en cuenta la parte cronológica. Él más bien divide su escrito, él divide su evangelio, lo que hace es que lo junta, lo agrupa por secciones. Y en cada sección él va a marcar algo principal del Señor, de su persona, de su obra, de su ministerio. Entonces puse por aquí, Mateo no desarrolla su escrito cronológicamente, es decir, no está tomando en cuenta el tiempo en que suceden las cosas para ponerlas en ese orden, sino que las agrupa por secciones, con el fin de hacer resaltar ciertos rasgos de la obra y del ministerio del Señor. Mateo enfatiza las enseñanzas del Señor antes que los milagros que realiza. Una característica muy importante del Evangelio según San Mateo, diferente de los otros evangelios sinópticos, es que Mateo enfatiza las enseñanzas del Jesús antes que los milagros del Señor Jesús. Cuando uno estudia Marcos ve que es diferente. Marcos enfatiza más lo que Jesús hacía, milagro, el Evangelio va rápido, acción, acción, acción. En cambio, en Mateo el énfasis es las enseñanzas y vemos muchas parábolas, por ejemplo, de cómo el Señor enseñaba. De igual manera, Mateo hace muchas referencias al Antiguo Testamento. Otra característica de este evangelio, a diferencia de los otros dos evangelios sinópticos, es el vocabulario. Y es que Mateo hace referencia mucho a términos judíos propios de la ley. ¿Por qué esto? Porque inicialmente, o sea, el propósito inicial de escribir Mateo, su evangelio, es llegar a los judíos para presentarles, este es el Mesías que ustedes están esperando, este es el rey que a ustedes se les prometió. Entonces apela a los escritos del Antiguo Testamento. Mateo hace muchas referencias al Antiguo Testamento, pues sus destinatarios iniciales eran los judíos. Vamos a ver un tópico más ya terminando. ¿Cuáles son los propósitos del Evangelio? Son varias cosas, voy a citarle tres. Primero, el propósito de Mateo escribir este Evangelio dirigido a los judíos es presentar ante los judíos al Señor Jesús como su Mesías y Rey prometido. El plan de Mateo les quiere decirle, mire, señores, conciudadanos, judíos, hebreos, hermanos, Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el Rey prometido. Ese es uno de los propósitos de este Evangelio. Mostrando la relación de Jesús con Abraham, el padre de la fe. Desde el principio. Mateo capítulo 1, versículo 1.
libro de la genealogía del Señor Jesucristo y lo emparenta de una vez con Abraham, el padre de la fe. Lo emparenta con David, a quien se le hizo la promesa del pacto. Entonces vemos allí ese propósito. ¿Qué otro propósito? Mostrar el cumplimiento de lo prometido en el Antiguo Testamento. Es decir, esas promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, en Cristo Jesús tienen cumplimiento. Ese es otro propósito del Evangelio. Y un tercer propósito podríamos citar, que es mostrar las características del reino hecho realidad en Cristo. A ese pueblo inicialmente, al pueblo Israel, se le había prometido un reino, un rey, un reino. Y es en Cristo Jesús donde eso va a tener cumplimiento. Entonces, otro propósito de este evangelio es mostrarle, recuerde, a unos, hoy en día es de aplicación para usted y para mí, pero inicialmente hay unos receptores, hay unos destinatarios inmediatos al momento de lo que está ocurriendo de ese escrito, del evangelio según San Mateo. Y uno de los propósitos era mostrarle a ese pueblo las características de ese reino prometido a ellos, pero ¿qué? Hecho realidad en Cristo Jesús, porque Cristo es el Rey que ellos están esperando, al que ellos se les prometió. Bien, mis hermanos, me ha alcanzado el tiempo por esta oportunidad, así que con la ayuda del Señor ya la próxima semana estaremos estudiando capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Váyalo leyendo en semana, tómese cada día, leerse un poquito el Evangelio según San Mateo, anímese y con la ayuda del Señor el próximo domingo tendremos el estudio del primer capítulo. Y allí en esa clase pues les dejaría el primer versículo de tarea para la siguiente clase. ¿Está bien? Así que bien, mis hermanos, un abrazo desde aquí. Por favor, mantengamos en oración los unos por otros, animándonos durante la semana con una llamadita, con un mensajito, siempre compartiendo la palabra del Señor. Y los amo en el Señor, los amo en Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Oremos para cerrar. Dios y bendito Padre Celestial, en el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo, damos gracias, Señor, una vez más por su palabra que viene a nuestras vidas el día de hoy con una parte introductoria, Señor. Queremos ahondar un poco más en el Evangelio según San Mateo. Queremos estudiar, repasar lo revelado por usted allí, Señor, donde el Señor Jesús se ha mostrado como el Mesías prometido, como el Rey prometido de la nación de Israel, pero también a nosotros hoy en día, Señor, porque un día el Señor Jesús gobernará directamente aquí en la tierra, Señor. Será Él quien gobierne con vara de justicia la tierra. Ya no habrán gobernantes humanos, Señor. Ya no habrá impiedad ni injusticia. Él mismo gobernará aquí, el Rey gobernando, Señor, su reino. Y nosotros sus súbditos estaremos con Él. Padre, gracias le damos por todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.